¿Qué tipos de leyes existen? Si eres estudiante de Derecho o opositor, posiblemente estés hecho un lío entre leyes orgánicas, ordinarias, de transferencia, leyes marco, y los estarás confundiendo con los decretos leyes y los decretos legislativos. Pero no te preocupes porque has llegado al vídeo correcto, donde te voy a explicar la diferencia exacta entre todos los tipos de leyes que existen. Y después de ver este vídeo, te aseguro que no se te volverán a olvidar las diferencias nunca más. Pero antes que nada, me presento. Mi nombre es Carlos Rivero y soy fundador de Derecho Virtual, una academia para ayudarte a aprender derecho. Y dicho esto, no me enrollo más. Vamos a ver qué tipos de leyes existen en España. Bien, antes de ver los tipos de leyes que existen, es imprescindible que entiendas qué es una ley, ya que si no, luego es muy probable que falles como hace la mayoría de la gente. Vale, una ley es un conjunto de normas jurídicas dictaminadas por el poder legislativo de un estado y que tiene autoridad competente en la materia. Las funciones de las leyes son ordenar, prohibir o permitir algo específico en concreto. Por ejemplo, el Código Penal es una ley aprobada por el poder legislativo español que prohíbe realizar todo tipo de conductas como matar a otra persona. A partir de aquí encontramos todo tipo de leyes, como las orgánicas que regulan cuestiones que afectan a los derechos fundamentales, o las ordinarias u otras leyes menos conocidas, como las leyes marco, de armonización o las leyes básicas. Al margen de estas leyes hay otro tipo de normas que pueden tener la misma fuerza que una ley y que pueden ordenar, prohibir o permitir algo específico y concreto, pero a diferencia de las leyes, estas normas van a ser dictadas por el gobierno. Esto es lo que se conocen como decretos leyes o decretos legislativos. Visto y entendido lo anterior, vamos a empezar hablando del primer tipo de ley que viene recogido en el artículo 81 de nuestra Constitución, que son las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas van a ser básicamente normas que van a buscar desarrollar los derechos fundamentales y las libertades públicas, así como aquellas que aprueban los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás materias previstas en la Constitución. Básicamente, traducido al castellano, cuando nuestros políticos quieren aprobar una ley que toca ciertas materias que afectan a derechos fundamentales, como por ejemplo la libertad de expresión, la libertad de que te expreses, de que puedas hablar, la libertad de circulación, o el derecho a la vida, o también por ejemplo la tutela judicial efectiva, va a ser necesario una de estas leyes orgánicas. De esta forma, si mañana el gobierno quiere reformar el Código Penal e introducir un nuevo delito, por ejemplo para castigar a aquellos que insulten, tendrá que utilizar una ley orgánica, ¿vale? Pero ¿y qué va a diferenciar en la práctica la ley orgánica de la ordinaria, aparte del nombre y de todo lo que hemos visto? Bueno, pues básicamente la diferencia va a ser que la ley orgánica va a tener un procedimiento especial de aprobación. Para aprobar una ley orgánica va a ser necesario que el Congreso de los Diputados vote a favor con la mayoría absoluta. Para que lo entiendas bien, cuando se aprobó nuestra Constitución española, nuestros legisladores entendieron que hay ciertas materias que son tan importantes que no pueden regularse por una simple ley común y corriente, y que por tanto necesitan de un quórum especial, es decir, necesitan que la mayoría de los grupos políticos estén a favor, y por ello se crean estas leyes orgánicas. Hay que destacar que las materias que pueden ser reguladas por leyes orgánicas son taxativas, y son las que hemos comentado antes: derechos fundamentales, estatutos de autonomía, etc. Fuera de estos supuestos, nada puede ser regulado por ley orgánica. Hay que destacar que al margen de estas leyes orgánicas, pues bueno, tenemos las leyes ordinarias, que son todo el resto de leyes que aprueba nuestro Parlamento. Así de fácil, no tiene más. Hay que destacar, y esto es muy importante y es un error que veo que se comete muchísimo, que las leyes orgánicas no son superiores a las leyes ordinarias. Ambas tienen el mismo rango y la misma fuerza de ley. Esto implica que una ley orgánica no puede derogar ni modificar una ley ordinaria, y lo mismo sucede a la inversa. Hay que añadir también que las cuestiones que están sujetas a ley orgánica quedan excluidas de la iniciativa popular y no pueden ser reguladas por decretos legislativos o por decretos leyes. Esto es de vital importancia, ya que los ciudadanos nunca van a poder reunir firmas y solicitar al Congreso que, por ejemplo, se establezca una reforma del Código Penal estableciendo la pena de muerte, ya que ello sería una cuestión que afecta a derechos fundamentales y por tanto reservado únicamente a ley orgánica. Otra cuestión que está reservada a ley orgánica es que te suscribas a este canal. Bueno, no está reservado a ley orgánica, pero si necesitas aprender derecho te recomiendo que te suscribas, porque tenemos cientos de vídeos con contenido jurídico. Una vez entendido esto y visto la diferencia entre leyes orgánicas y ordinarias, surgen en base a estas otro tipo de leyes que vienen recogidas en nuestra Constitución. Estas van a ser las que se conocen como leyes básicas, leyes marco o leyes de armonización. Las leyes básicas, que vienen reguladas en nuestro artículo 149 de la Constitución, van a ser básicamente leyes que dicta el Estado para que las comunidades autónomas puedan desarrollar sus propias leyes. Por ejemplo, el Estado dicta una ley sobre cómo deben ser los ayuntamientos y qué estructura básica deben seguir, y luego deja a cada comunidad autónoma que desarrolle todos los aspectos concretos, como por ejemplo cuántos concejales habrá o qué facultades va a tener el alcalde. De esta forma, el Estado dicta los aspectos más básicos y luego delega en cada comunidad autónoma para que desarrollen tales leyes. Luego, al margen de estas leyes básicas, encontramos las leyes marco, que van a tener como finalidad transferir competencias a las comunidades autónomas que son exclusivas del Estado. Por ejemplo, el Estado tiene en exclusiva atribuidas las competencias de seguridad y decide delegar
crear en una determinada comunidad autónoma esta, permitiéndoles crear su propia policía, como ocurre por ejemplo con el País Vasco o en Cataluña. Por último, también tenemos las leyes de armonización, que vienen recogidas en el artículo 150.3 y que tienen como finalidad armonizar, como su nombre indica, las disposiciones creadas por las comunidades autónomas donde el Estado tenga un especial interés, ¿vale? Te lo traduzco al castellano. Imagínate que el Estado se da cuenta de que la normativa autonómica relacionada con la sanidad que existe en toda España es deficiente y está obsoleta, y que es necesario un sistema nacional de salud que coordine todas las comunidades autónomas. Pues el Estado, en este caso, tendría la potestad de sacar una ley de armonización capaz de modificar todas estas leyes autonómicas sanitarias que existen en toda España por una cuestión de interés nacional. Bien, estos serían todos los tipos de leyes que existen, pero al margen de estas encontramos también los decretos leyes y los decretos legislativos. Pero ojo, porque antes de ver estas, que tienen una importancia fundamental, quiero decirte que si te está gustando esta forma de aprender derecho, en Derecho Virtual tenemos una suscripción donde desde una pequeña cantidad de dinero al mes puedes preparar la parte legal de tu oposición viendo vídeos como este. Tienes toda la información en las tarjetas. Pero bueno, volvamos a estas normas que estamos hablando, y es que van a ser normas que sin ser leyes, ojo, porque como ya digo, no son leyes, van a tener su mismo rango y su misma fuerza. Es por ello que se denominan normas con rango de ley y que van a ser emitidas por el gobierno, a diferencia de las Cortes Generales. Vamos a ver muy rápido la diferencia entre una y otra para que lo entiendas muy bien. Los decretos leyes van a ser normas con fuerza de ley dictadas por el gobierno en caso de urgencia. Por ejemplo, hay una sequía en España y hay que hacer un cambio con urgencia en el sistema de distribución hidráulico de aguas del país. Pues ese cambio se haría a través de un decreto ley, que viene regulado en el artículo 86 de la Constitución, y que, ojo, debe obedecer, como ya hemos dicho, a una situación de extraordinaria y urgente necesidad. Un gobierno nunca debe ir o no debería gobernar a golpe de decretazo. Eso sí, todos los decretos leyes van a necesitar ser convalidados en el plazo de 30 días siguientes por el Congreso de los Diputados. Esto en lo que refiere a los decretos leyes. Ahora vamos con los decretos legislativos. Aquí sucede relativamente lo contrario, porque van a ser las Cortes las que van a autorizar previamente al gobierno para que pueda dictar una norma con fuerza de ley denominada decreto legislativo. Los decretos legislativos se utilizan para que el gobierno pueda dictar normas sobre materias que revisten una gran complejidad, como por ejemplo puede ser el Estatuto de los Trabajadores. Hay que destacar que ni los decretos leyes ni los decretos legislativos pueden afectar a materias de derechos fundamentales. Es decir, el gobierno no puede sacar un decreto ley sobre el Código Penal porque exista una situación de urgente necesidad. Ah, por cierto, hablando del Código Penal, aquí en las tarjetas te voy a dejar un curso gratuito completo en YouTube sobre derecho penal, y que es la repera. Lo tienes en las tarjetas y puedes ir a verlo ahora mismo o cuando termines este vídeo. Bueno, en principio eso sería todo. Vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que hemos visto. En España existen leyes orgánicas y leyes ordinarias, cuya diferencia principal es que las leyes orgánicas regulan una serie de materias cuya importancia afecta bien o derechos fundamentales o a cuestiones como los estatutos de autonomía. Estas leyes orgánicas se caracterizan porque necesitan de un quórum reforzado para ser aprobados. Todas las leyes que no son orgánicas son ordinarias. Además existen una serie de leyes que son ordinarias u orgánicas y que tienen una serie de características especiales. Estas son, por ejemplo, las leyes marco, las leyes de armonización o, por ejemplo, las leyes de base. Al margen de todas estas leyes existen normas con rango de ley, como son, por ejemplo, los decretos leyes o los decretos legislativos, que se caracterizan por ser emitidas por el gobierno bajo el control del poder legislativo. Y bueno, en principio eso sería todo. Por último, destacarte que si eres opositor y este tipo de contenido te está siendo de mucha utilidad, aquí en las tarjetas vas a encontrar el enlace a una suscripción, a una membresía, donde tenemos miles de vídeos como el que acabas de ver y te explicamos todos los conceptos del derecho de una forma súper clara y súper sencilla. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y me despido. Un saludo.